Capítulo 5. El trío Shiganshina se sentó en el porche frente a su barraca mirando al rubio mientras reflexionaba sobre sus pensamientos. Estaban desconcertados porque quería hablar con ellos. Naruto nunca se había molestado en hablar con ellos, así que su aprensión los ponía nerviosos. El rubio enmascarado mantuvo las manos en los bolsillos y alzó la vista hacia el cielo nocturno. Hay cosas que necesito saber. Seré muy directo. Estas preguntas son para Eren, pero ustedes dos también merecen saberlas. Mikasa y Armin miraron confundidos entre Eren y su capitán. ¿Qué pretende? Pensó Armin con curiosidad. ¿Qué pasa, Naruto? Los ojos del chico de cabello castaño reflejaban su inquietud. Dime, Eren Yeager, ¿para qué sirve esa llave que llevas en el cuello? Nunca había visto un collar como el tuyo. Llevarlo encima todo este tiempo me dice que tiene un propósito superior. La rubia insistió sin cesar. El chico de ojos verdes se agarró la camisa a la defensiva, agarrando la posesión. Bueno, mi padre me la dio. Cerró mi sótano con llave, y nunca he entrado. Esta llave es la única forma de entrar a la habitación, es como una sensación, no la entiendo bien, pero ahora recuerdo periódicamente cómo me decía que tenía que volver allí algún día a cualquier precio. Ahí es donde mi respuesta, he dicho demasiado. Mikasa y Armin intentaban comprender la importancia de la llave. Primero, ¿por qué Naruto preguntaría por ella? Y por último, ¿cómo es que Eren nunca les había hablado de esos recuerdos? ¿Sabes la importancia de la llave? Preguntó la rubia de pelo corto al soldado de negro, que permanecía inmóvil en la oscuridad, sin expresión alguna. No. Aunque es extraño. Además, no sabes si puedes confiar en mí con ese conocimiento, qué gracioso. Naruto sacó las manos de los bolsillos y las cruzó, metiendo los puños bajo los brazos. He tenido mis especulaciones desde el principio. Eren dijo respuestas antes de detenerse. ¿Tendrá este sótano las respuestas que busco tras los titanes humanos? Considerando que Eren es uno de ellos, ¿explicará eso el poder que incluso yo sigo ignorando? Quizás su padre conocía su origen. ¿Por qué nos trajiste aquí solo por la llave? El Yeager le lanzó una mirada acusadora a la rubia mientras agarraba con fuerza el collar. El capitán enmascarado tramaba algo y le estaba poniendo de los nervios no estar al tanto. El trío Shiganshina miró al capitán vestido de negro bajo la luz de la luna, esperando la respuesta. El hecho de que fuera indescifrable cuando quería estar quieto los inquietaba. Se sentaron en silencio mientras Naruto contemplaba las estrellas. En cierto modo, era su culpa haber llegado a su mundo sin estar preparado para los desafíos que le aguardaban en el futuro. Pensaba que los titanes eran el problema de este mundo, pero tras considerar la influencia de los titanes humanos, ¿quién era el verdadero enemigo? De alguna manera, Eren había recibido esta habilidad, y si este sótano era realmente su forma de descubrir los aspectos que había pasado por alto en el pasado, finalmente podría encontrar una solución exitosa. Mamá, no me mires así. Me preocupo por tu bienestar. No tienes que confiar en mi palabra, pero supongo que debes aceptarla al pie de la letra. Ahora vuelve adentro y disfruta de tu único día libre durante los próximos 3 años. Los tres se pusieron de pie y se dirigieron bruscamente hacia la puerta, con la cabeza gacha y los ojos entrecerrados con escepticismo. El capitán rubio estaba tramando algo, aún estaba por verse si les haría daño o no. Armin intentaba construir una tesis convincente sobre lo que Naruto podría estar planeando o haciendo con la minúscula información que le había proporcionado su amigo. ¿Qué podía ganar con todo esto? El padre de Eren siempre hacía las cosas por una razón específica, así que ¿qué valor tenía el sótano? Y dudaba seriamente que Naruto estuviera mínimamente interesado en los registros o estudios médicos. Mikasa-chan, por favor, quédate un par de minutos. La chica de cabello negro se detuvo bruscamente antes de girarse para mirar a la rubia. Ella regresó al escalón en el que se encontraba y se sentó con las rodillas juntas y las manos en el regazo. Naruto se acercó a sentarse cuando sintió que Eren y Armin regresaban al cuartel, fuera del alcance del oído. Mikasa tembló levemente ante el descenso de la temperatura, pues solo contaba con su uniforme de entrenamiento interior para abrigarse. Toma. La chica de cabello negro notó que el rubio enmascarado le colocaba el abrigo negro de encaje sobre los hombros con su habitual sonrisa perezosa. Susurró un pequeño gracias que resonó en el silencio de la fría noche. La forma en que proteges a esos dos, lo veo en tus ojos. Harías lo que fuera para asegurarte de que estuvieran bien. Te dije hace tantos años que debías encontrar la verdadera fuerza en tus seres queridos. Al final, nunca tuve que decirte que, sin importar mis palabras, los protegerías de la crueldad del mundo. Te pido que sigas haciéndolo.
Haré lo que sea necesario para liberar este mundo. Algún día, incluso podrías tener que protegerlos de mí. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por la paz, ese es mi sueño. Naruto contempló las estrellas que adornaban con claridad la oscuridad del cielo. La vitalidad de los colores, que a veces se transformaban en constelaciones, la belleza de lo desconocido era emocionante. Mikasa miró fijamente al rubio, pensando a mares por qué le estaría contando eso. Se perdió en el momento, mientras el tiempo corría lentamente mientras observaba sus ojos cerúleos. ¿Qué tienes que cautiva mi curiosidad? No te pareces a nadie que haya conocido, y rara vez he conversado contigo, así que ¿qué me pasa? Mikasa se acercó al rubio para tomarle la mano. Naruto sintió la frialdad de su palma sobre la suya. Sus ojos se encontraron con los de ella antes de que ambos volvieran la vista al cielo de medianoche. Creo que te subestimas. Dices que ese es tu sueño, pero la forma en que lo describes lo hace parecer más una obligación moral que lo que realmente deseas. Aquí estoy, recibiendo un sermón, cuando se supone que soy yo quien da el sermón. Mikasa-chan, hace frío. Ojalá queden restos, pero lo dudo. Ambos rieron levemente antes de ponerse de pie. Ella notó que había tocado una fibra sensible cuando él evadió el tema, pero conocía la sensación de querer que alguien dejara de lado un tema delicado con el que no se sentía cómodo. Lo que realmente deseo. No tienes ni idea, Mikasa-chan. La rubia miró a la hermosa chica por última vez. 2 días antes de la graduación. 2 años y medio después. Los 3 guerreros marleyanos estaban sentados en semicírculo sobre troncos de árboles, aislados del resto del cuartel de entrenamiento. El ambiente estaba tenso después de que Annie convocara una reunión inusual, aparentemente de la nada. Me atacaron en el centro. Puede que el agresor me haya visto la cara y se pierdan las pistas. Ahora es el momento de actuar antes de que la atención atraiga más atención y nos impida actuar. Deberíamos llevar lo que tenemos a Marley y reducir las pérdidas mientras podamos, dijo Annie con frialdad, sin que su rostro impasible revelara dudas. Reiner apoyó el brazo en su pierna y miró a sus 2 compañeros marleyanos. Sé que no lo creen realmente. Nos ejecutarían por traición, algo más drástico tiene que suceder. El sudor le corría por la cara a Bertolt. La situación ya era crítica debido a la constante supervisión del oficial de pelotón, coincidió con Annie, pero la previsión de Reiner era sin duda digna de confianza. ¿Qué tienes en mente? Preguntó al azar. El rostro del rubio musculoso se contorsionó. Atacamos Wall Rose, esto debería hacer que la coordenada se revele. No veo otra opción, estamos completamente a ciegas hasta que lleguemos a los PM. De repente, los arbustos detrás del grupo crujieron y se oyeron pasos sobre el crujido de las hojas. Oye, atacando a Wall Rose, ¿eh? ¿La has fastidiado? ¿Crees que podrías contenerme? Es ridículo porque, he tenido todas las cartas desde el principio. La voz familiar solo podía ser de una persona, los 3 intentaron ponerse de pie, pero se encontraron incapaces de moverse. Frente a ellos, con las manos en los bolsillos y Kubikiribocho aún atado a la espalda, apareció el último hombre en la tierra que querían ver. Sus ojos, entrecerrados, absorbían la escena con cierta diversión. Ahora medía 1,88 m y tenía 16 años, con el pelo aún recogido hasta los hombros. Su atuendo era negro, como siempre, pero ahora con la falda marrón rojiza sobre las caderas. Reiner alzó la voz con miedo y rabia. ¿Qué pasa? ¿Qué nos hiciste? No tienes idea de lo que soy capaz, incluso ahora. Pero la pregunta debería ser ¿qué te haré? Naruto los miró a los 3 antes de caminar hacia Annie, luchando por moverse. Le puso la mano en la cabeza y le susurró algo inteligible a los otros 2. Annie puso los ojos en blanco al contacto, dejando a los demás desconcertados. ¿Qué hiciste? Bertolt alzó su habitual voz serena, temiendo por su enamorada. El rubio enmascarado los ignoró, sin apartar la mano del cuero cabelludo de la chica. La apartó, dándole vueltas a algo, antes de decir, eso demuestra que tenía razón. Hazme el favor, Reiner, ¿qué pasa cuando te quitan tus poderes? ¿De qué estás hablando? El marleyano fingió ignorancia en un último intento por salvarse a sí mismo y a sus camaradas. Su respuesta hizo reír febrilmente al capitán. Ya veo. Después de todos estos años, aún no saben cómo trabajo. Es una lástima para ustedes, titán blindado y colosal. Los ojos de ambos marleyanos se abrieron de par en par, llenos de miedo. Temblaban de miedo ante el futuro desconocido que les aguardaba en ese momento. Imposible. Te equivocaste por completo. Bertolt fue interrumpido por la rubia, que se reía perezosamente ante su angustia. Me temo que no.
Sé todo lo que hay que saber sobre ustedes. Les di a los tres la oportunidad de demostrar su lealtad a sus amigos, pero supuse que terminaría así. Es triste, de verdad, el dianos en una tierra extranjera, que la gente de este lugar nunca ha conocido, maltratados como ciudadanos de segunda clase para que se desquiten con sus propios parientes inocentes de esta isla. Verán, yo lo sé todo sobre ustedes, y ustedes no saben nada de mí. Los mataría, pero en cambio he descubierto una manera de arrebatarles esos poderes de titán y mantenerlos con vida. El miedo y la reverencia palidecieron en los rostros de los guerreros. Imposible. La voz de Reiner tembló de terror. Bueno, acabo de darte una demostración. Extraje la sustancia del alma de tu amiga. No te preocupes, no está muerta, estará en este estado pasivo durante 24 horas, durante las cuales encontraré una mazmorra acogedora para ustedes tres, guerreros. Se pudrirán mientras encuentro la manera adecuada de usarlos contra su patria. Salvo que dudo seriamente de su regreso, Marley se rectificará al saber que sus guerreros de baja calidad ya no poseen el poder que les fue otorgado. Así que, en realidad, sus vidas están destinadas a decaer sin necesitar a nadie. Los dos restantes negaron con la cabeza, con lágrimas formándose en las comisuras de los ojos. No se suponía que terminara así. Íbamos a ser héroes, marleyanos honorarios. El rubio musculoso gritó mientras las gotas caían al suelo bajo él, humedeciendo la tierra. Ahora. ¿Quién quiere ser el siguiente? 2 años y medio antes. Fuera de los escombros de la casa de los Yeager, un hombre con una capa negra que le cubría el rostro se encontraba de pie. Acercándose a la casa, fortaleció brazos y piernas, lo que le permitió apartar los pesados escombros de su camino. Sentado y protegido, se encontraban las respuestas que buscaba. Todo lo que había pasado por alto o que no había visto por descuido. La figura encapuchada reflexionó con neutralidad. Lo que veo aquí me permitirá dar el siguiente paso. Este es el momento de la verdad. La figura limpió la puerta del sótano de la casa Yeager. Con un crujido, el robusto pestillo de madera se abrió para revelar un estrecho pasadizo de piedra que descendía. El subterráneo parecía completamente intacto, salvo por las pocas telarañas y el polvo que cubrían las paredes húmedas. Al bajar las escaleras, la figura se encontró con otra puerta de madera. La puerta estaba llena de cerraduras, y descubrió que era idéntica a la que Eren Yeager tenía en su poder. Introdujo la llave en el mecanismo, pero fue en vano. Las incisiones no coincidían. Antes de intentarlo perezosamente una segunda vez respectivamente, regresó a su otra opción. En una fracción de segundo, la puerta se salió de sus bisagras, dejándola inútil mientras caía al suelo polvoriento con un ruido sordo. La figura cruzó la puerta para revelar una habitación relativamente normal y desprevenida. Frascos de medicamentos, etiquetados con finas tiras blancas, llenaban los estantes tras paneles de vidrio corredizo, acumulando polvo. Un escritorio de buen tamaño se encontraba en el centro de la habitación con algún libro o utensilio de escritura esparcido por doquier. Jugueteó con algunos libros, buscando algún tipo de información, pero lo único que encontró fueron investigaciones médicas que no tenían relevancia para lo que estaba buscando. El hombre encapuchado se quitó la capucha con un suspiro de disgusto, el cabello rubio se levantó y le siguió un flequillo puntiagudo e inquieto. Si la llave no es para la puerta, ¿para qué sirve? Cruzó los dedos, una señal familiar, creando 4 copias de sí mismo para buscar a fondo algo relacionado con la llave de Eren. Los clones fueron enviados a rincones opuestos de la habitación y avanzaron hacia el interior. Un par de minutos después, uno de los clones se topó con un cajón del escritorio con un mecanismo para una llave. Jefe. Encontré una posible pareja aquí. Naruto dio unos pasos y se agachó. En medio del cajón del escritorio había un enorme agujero con la forma de las incisiones de la llave de Eren. Sacó el llavero idéntico de su bolsillo y lo insertó sin problema. El rubio sintió que el mecanismo encajaba, indicando que la muesca coincidía. Con un ligero giro a la izquierda, un pop de desbloqueo resonó en la habitación. Al abrir con cuidado el cajón por completo, estaba vacío. En un instante de pánico, apoyó la mano en el fondo de madera y descubrió que cedió ligeramente a la presión. Naruto, indicando que era un fondo falso, levantó la delgada barcaza de madera para revelar 3 libros individuales forrados con lino que impedía que la humedad los dañara. Naruto los agarró a los 3 y los sentó en el escritorio frente a él. Despidió a 2 de sus clones, dejándolos a él y al resto leyendo el contenido de los libros ocultos. El rubio estaba completamente seguro de que esto era lo que buscaba, y por eso se aseguró de obtener todo el conocimiento necesario de estos libros.
Al abrir el libro verde por la mitad, el rubio enmascarado se encontró con un retrato con 3 personas que no reconoció como Eren y su familia. En la imagen aparecía quien supuso era el padre de Eren, Grisa Yeager, una mujer de cabello rubio corto sentada en un elegante sillón de cuero con un niño pequeño en su regazo, ataviado con los adornos tradicionales. Le dio la vuelta a la tarjeta para ver una pequeña nota que describía el escenario y a las personas del retrato. Naruto abrió los ojos de par en par, sorprendido. Su presentimiento sobre este sótano había sido acertado. Si esto es solo la punta del iceberg de esta plétora de conocimiento, ¿qué más ha estado ocultando Grisa Yeager? Dejando a un lado la imagen, Naruto abrió la primera página y leyó la primera línea. Mi nombre es Doctora Grisa Yeager. Nací en el país Marley. Para quien lea esto, el futuro de los eldianos está en sus manos. Algún tiempo después. Habían pasado varios días leyendo y ordenando información constantemente. Lo que ahora sabía era extremadamente peligroso en las manos equivocadas. Todo lo que leyó sobre la vida de Grisa como eldiana en Marley, la realidad de los orígenes de los titanes, las imperdonables mentiras y la discriminación que sufren los eldianos en su patria, y finalmente, los 100 años de inconmensurables contingencias falsas impuestas a la isla de Paradis por su propio rey y la anterior línea de titanes fundadores. Ante todos estos problemas, ¿cuáles serían sus opciones? Confiar en los demás siempre era un error, de una u otra forma. Hacía frío, pero nadie tenía las capacidades que él tenía. Naruto podía aniquilar ejércitos él solo y salir ileso de toda la carnicería. Ahora era su oportunidad para un cambio real. Sin embargo, por desgracia, buscar a unos pocos capaces era posiblemente la mejor opción. Arriesgar su conocimiento a cualquiera solo obstaculizaría sus planes. Ahora mismo, tenía otras cosas que hacer con antelación. Considerando todo, tendría que hablar con ciertas personas, y el secreto era lo mejor por ahora. Todos ignoraban de lo que era realmente capaz. Subestimar su deseo extremo de encaminar al mundo por el buen camino sería la ruina de quienes lo rodeaban. No pretendía ser el villano de esta historia, solo quería librar al mundo del dolor antes de que realmente surtiera efecto. Ese era su objetivo, al diablo con sus deseos personales. No hacía nada de esto por egoístas delirios de grandeza. ¿Es eso lo que realmente deseas? Cuartel General del Cuerpo de Inspección. Al acercarse a la oficina del comandante, Naruto ordenó las palabras y la información confidencial que memorizaba. Confiar a pocos esta información que podría alterar el mundo para Paradis era algo que solo los pocos elegidos debían conocer. Al abrir la puerta de roble oscuro, el rubio vio la cabeza de su comandante asomando la mirada al visitante. Ocupado en su trabajo, el rubio mayor volvió a concentrarse en la tarea. No esperaba que me visitaras en un tiempo. Nunca te esfuerzas por iniciar conversaciones innecesarias, así que, el soldado vestido de negro bajó los brazos con soltura, prefiriendo estar de pie antes que sentado. Bien. Bueno, hay cosas que debo contarte que descubrí recientemente. Antes de hacerlo, ¿podrías llamar a Levi, Ángel y Mike? Lo que voy a decir cambiará este lugar para siempre. Ante la intrigante declaración, Erwin volvió a levantar la cabeza, cuestionando la seriedad del habitual canalla de ojos azules y poco entusiasta. Muy bien. Considerando que solo actúas con profesionalismo cuando es necesario, refleja el terrible sentimiento que has expresado. Te escucharé. Unos minutos después, los leales subordinados y oficiales importantes de Erwin Smith entraron cautelosamente ante la repentina llamada. Al entrar, vieron a Naruto a un lado, ignorando su presencia por cualquier cosa más interesante que le rondara la cabeza. Levi permaneció estoicamente de pie junto a la silla donde Ángel estaba sentada, con los brazos cruzados. Erwin, supongo que hay una buena razón para esta repentina intrusión. Sí. Me temo que no fui yo quien te pidió que vinieras. Naruto tiene información que, según él, cambiará este lugar para siempre. Las demás cabezas en la sala se volvieron con recelo hacia la rubia apoyada en la estantería frente a ellas. Gracias, comandante. Empezaré por el principio. Eren Yeager, cadete del 104 Regimiento bajo mi mando, suele llevar una llave colgada del cuello. Me interesaba saber para qué servía, pues sabía que su tamaño irregular no era adecuado para ropa informal. Me contó que el objeto tenía un valor incalculable para él. Su padre se la había dado antes o después del ataque a Shiganshina. Dijo que, en el sótano de su casa familiar, su padre guardaba información tan secreta que creía que le daría las respuestas a todo sobre este mundo cuando la muralla Maria volviera a su estado original. Llegó incluso a decir, volveré a cualquier precio.
Especulé durante un tiempo, planeando mi revelación sobre el misterio que era el estudio de su padre. Por lo tanto, unos meses después, tras conseguir los materiales necesarios y el momento oportuno para infiltrarme en Shiganshina, partí en la oscuridad de la noche en busca de la posible información que cambiaría mi vida. Los rostros en la sala se crisparon un poco ante el excesivo conocimiento que Naruto parecía haber olvidado informarles antes. Entiendo el flagrante desprecio por el código de inspección, pero debía asegurarme de no involucrar a otros si sus vidas podían correr peligro. De todas formas, estoy mejor solo. Sin embargo, tras mi viaje por territorio hostil, finalmente llegué a mi destino. Ahora, por favor, eviten sorprenderse demasiado por mis descubrimientos. Las figuras circundantes asintieron mientras Levi permanecía impasible ante la situación. Sigue adelante, mocoso, sé mejor que nadie que no te importan las reglas. No te pongas malhumorado. Se burló, molesto. Bien, vale. En el sótano de la casa de la infancia de Eren Yeager, había 3 libros escritos personalmente por su padre, Grisa Yeager. Hace 15 años, Grisa fue encontrado extramuros. Venía de un continente completamente diferente, y se le concedió el poder, perdido hace mucho tiempo, del titán de ataque. Ese es uno de nuestros problemas. No solo el titán acorazado y el titán colosal son humanos, sino que todos los titanes fueron humanos alguna vez. Ante las revelaciones de los hallazgos de Naruto, su serenidad se desmoronó ante el amplio conocimiento de lo antes desconocido. Incluso Ange, ávida de nuevo material, no mostró mucho entusiasmo por los hallazgos. Naruto explicó su raza eldiana y cómo son perseguidos en el continente por millones de personas. También explicó el pacifismo del rey, ya que el rey actual es un impostor, y la verdadera familia real, que poseía al titán fundador, fue completamente exterminada de la tierra por Grisa Yeager, quien devoró a la titán fundadora Freida Reis y asesinó a la familia restante. Les habló del pueblo marleyano, liderado por la familia Tibur, que ayudó al antiguo rey Fritz a derrocar a su clan, el Imperio Eldiano, borrando sus recuerdos y condenándolos a vivir tras muros construidos por cientos de miles de titanes colosales originales. Saberlo repugnaba a los oficiales superiores presentes, quienes habían creído ser los últimos de la humanidad durante toda su vida. El recuerdo de que sus vidas habían sido una farsa apenas se conservaba en sus comidas recientes. Después de concluir su discurso, se hizo el silencio y cada persona se perdió en sus pensamientos. Erwin, saliendo de su estupor, sonrió, para horror del otro. Es mucho para asimilar. Nuestra realidad no es más que un juego de tontos, creado y manipulado por el resto del mundo y nuestro propio gobierno. Es exasperante, pero no puedo evitar sentirme aliviado de que, por una vez, hayamos logrado algo. Naruto respetó la perspectiva, sabiendo que estaría en la misma situación si esto le sucediera por primera vez. Sí, pero por eso solo hablé con ustedes 4. Nadie más sabrá esta información hasta que hayamos expulsado a los enemigos de nuestras murallas. Hay mucho por hacer, y pienso entregarme por completo a la causa. Pero no aceptaré que otros se enteren de esto hasta que llegue el momento. Sin embargo, nuestra prioridad debería ser librar al rey de su trono fraudulento. ¿Quién ocuparía la vacante en su lugar entonces? Preguntó Mike por primera vez. La verdadera familia real, Reis, tiene 2 miembros restantes. Uno es Rod Reis y el otro es desconocido. Aunque decía medias verdades, aún no estaba seguro, pero tenía una idea de quién era el miembro restante. Erwin, ¿cómo debemos proceder? Preguntó Levi con decencia. El hombre se detuvo en seco, obviamente planeando la estrategia adecuada. Naruto será asignado a encontrar al último miembro de la familia Reis. Levi, quiero que tú y tu escuadrón observen periódicamente a Eren Yeager a distancia. Naruto, entrega los libros a Ange. Y tú, Ange, no te apresures, no podemos permitirnos que nada de lo que se diga aquí se filtre al público todavía. Mike, ayuda al escuadrón Levi y observa a los demás cadetes del pelotón de Naruto. Entiendo que esto es mucho para asimilar, pero por una vez tenemos respuestas al mundo exterior. Puede que sea egoísta, pero llevo mucho tiempo esperando este día y me condenarían si no cambiamos el rumbo de nuestras acciones ahora. Ya conocen sus funciones, actúen con agudeza y complacientes hasta que llegue el momento de atacar al gobierno. Los oficiales saludaron con elegancia, emocionados pero atónitos por lo que les habían dicho hoy. Todo su mundo había dado un vuelco, y normalmente la humanidad estaría de nuevo a la deriva. Pero ahora la situación había cambiado y todos a su alrededor eran ajenos al gran cambio que sus vidas estaban a punto de traer. «Ven con mamá», exclamó Ange mientras la rubia enmascarada le entregaba los libros.
La morena salió de la oficina con paso firme y contoneándose. Mientras los demás salían de la habitación, Naruto se quedó atrás, observando a su comandante, que miraba por la ventana de su oficina hacia la aldea. El rubio enmascarado vio una leve sonrisa en el reflejo, contemplando el paisaje. Comandante. Hay otra cosa que no les dije a los demás. El rubio mayor se giró con las manos aún a la espalda. Te escucho. Conozco la identidad de 5 de los 9 titanes cambiantes, que casualmente pertenecen a mi pelotón. Erwin arqueó las cejas con aire casto, mientras suavizaba su reacción. Grisa Yager era el titán de ataque perdido antes de entregarle su poder a su hijo. Eren desconoce su condición, y no creo que lo sepa a menos que yo se lo diga. Tenía mis sospechas sobre los otros 4, 2 de los cuales no pude identificar qué titán específico tenían. Reiner Braun es el controlador del titán acorazado, el mismo que atravesó la muralla María hace 2 años y medio. Bertoldo Ober es el controlador del titán colosal. También trabajó junto a Braun. Annie Leonard, aunque no es cercana a los demás, mencionó la misma aldea de origen en su informe de refugiados. Considerando esto, creo que está en complicidad con Braun y Ober, sabiendo que poseen los poderes actuales de titán de Marley, podemos asumir que también tiene uno de sus titanes. Es competente en el combate cuerpo a cuerpo, por lo tanto, la titán hembra es la pista más confiable, pero no estoy 100% seguro. Finalmente, Ymir, sin apellido, tiene los mismos poderes que los demás. Voy a... Interrógala con delicadeza para obtener respuestas. De lo contrario, seguiremos en la oscuridad. Al igual que yo, sus orígenes son completamente desconocidos. Infiltrarse con los refugiados durante el asedio de Shiganshina es la pista más probable. Estos 5 son míos, me desharé de ellos cuando lo crea conveniente. Dudo que Eren Yeager tenga segundas intenciones, lo mismo podría decirse de Ymir, pero los guerreros marleyanos estarán a mi disposición cuando lo crea conveniente. Conoces mis habilidades, comandante, y sabes que ni siquiera Levi puede hacer lo que yo soy capaz de hacer. Recuerda que soy yo quien lleva las cargas de este mundo. Confía en mí para que esto salga adelante, es todo lo que pido. Terminó Naruto recordándole explícitamente a Erwin su papel en el gran plan. El comandante se rindió. Nunca me has decepcionado antes. De todas formas, no hay mucho que pueda hacer para detenerte. Sin respuesta, Naruto abandonó la oficina, finalmente capaz de comenzar a conspirar libremente. Tenías razón, padre, todo este tiempo, me llena de felicidad ver finalmente que tu misión en la vida da testimonio de grandeza. Erwin Smith sonrió con sinceridad, casi con éxtasis, al ver sus sueños finalmente hacerse realidad. Naruto se apoyó en el costado de su barracón, entre las sombras. Tenía 2 años para jugar bien sus cartas y prepararse para las medidas que tomaría fuera de su humilde isla. Hacerlo casi todo él mismo era una buena decisión. No podía dejar la posibilidad del fracaso y los reveses a los demás. Y no era justo que lo hiciera, considerando que su poder era insuperable. Saliendo de su trance, la morena que había estado esperando dobló la esquina de su barraca. Saliendo de la oscura sombra del sendero, la agarró suavemente del brazo, lo que provocó un jadeo inicial. Tenemos que hablar, le dijo a la chica de ojos marrones, intentando recuperar la compostura. Capitán, en serio, si quería ser tan reservado, ¿no podríamos haberlo hecho en sus aposentos? Preguntó Ymir con picardía, arqueando las cejas seductoramente, intentando irritar a la joven rubia. Quizás la próxima vez. Por ahora esto es bastante serio. La chica se burló, molesta. El tipo era casi inquebrantable. Nada de lo que ella decía lo hacía tropezar, ni siquiera sonrojarse de ira o vergüenza. La guió hacia las sombras, donde ambos estaban sentados de espaldas a cabañas opuestas, salvando un espacio de casi 1 metro entre ellos. ¿Qué es tan importante? El silencio la desconcertaba mientras seguía mirando fijamente sus ojos azules que brillaban en la oscuridad. Solo quería preguntarte algunas cosas. No tienes que responderlas, pero sabré si mientes, así que supongo que no tienes opción. Primero, sé quién eres. Su rostro reflejaba indiferencia, pero por dentro sudaba profusamente ante la última frase. Podría haber significado cualquier cosa, ¿acaso esperaba que se le escapara algo? ¿Qué se supone que significa eso? Sé lo que eres, ¿cómo se supone que debo responder a eso? Preguntó encogiéndose de hombros, intentando apartarse de la situación posiblemente peligrosa. Ya sabía la respuesta. Solo quería ver cómo reaccionabas. Ahora, ¿de dónde eres? Sé que eres de fuera de aquí. Pareces demasiado exótica para un lugar como este. Tu color de pelo y de ojos, tan común, te combina bien.
Aunque tus rasgos faciales me indican que no eres de aquí. Así que me quedo con la pregunta. Conozco vagamente un lugar llamado Marley, así que dime, Ymir, ¿tiene algún valor ese nombre? Naruto vio que sus ojos se abrieron de par en par. Temblaba intensamente, intentando recomponer su sorpresa. ¿Cómo iba a saber algo así? La rubia observó a la chica mirar hacia sus pies con ojos temblorosos, presa de una confusión incontrolable. No lo sé, ¿cómo es posible? ¿Qué vas a hacerme? No voy a hacer nada. No sé a quién le debes lealtad, es muy simple. Así que responderás a estas dos preguntas y luego yo decidiré tu destino, respondió la rubia. ¿A quién le eres leal? ¿Y qué titán posees? Preguntó con calma, sin apartar la vista de la morena insegura. La chica se movió incómoda. Solo le soy leal a Drista. No estoy segura de ese titán en particular. Nunca me dijeron esas cosas, pero me transformaron en titán hace unos 60 años. Un día desperté, libre de mi pesadilla, y solo he usado mi forma de titán una vez desde entonces. Es pequeño, diría que mide unos 5 metros, pero muy ágil. Eso es todo lo que sé. Oye, ya veo. Drista, ¿eh? Ya lo entiendo. Si le cuentas esto a alguien, incluso a Drista, tendré que matarte a ti y a todos a quienes se lo hayas contado. Podría usar métodos ocultos, pero creo que son demasiado inhumanos para mi gusto. Voy a tener una conversación similar con Drista, aunque la suya será agradable comparada con la tuya. Asistirás si eres tan leal a Drista. Por desgracia, no tienes ni idea de quién es realmente. El rubio enmascarado rió brevemente antes de ponerse de pie. Ymir miró al capitán con curiosidad, aún con la guardia en alto. Buenas noches, Ymir, te sigo adentro. Te prepararé algo de comer si dejas de coquetear descaradamente, sobre todo porque ambos sabemos que te gustan los chicos. Puede que incluso tengas competencia. Naruto rió entre dientes al ver la cara de enfado de Ymir, que intentaba con todas sus fuerzas no arremeter. La chica se puso de pie y se acercó muchísimo al rostro del capitán. Que sepas que, aunque tengas mi vida en tus manos ahora mismo, Drista es mía. Ningún mariquita enmascarado me la robará jamás escondiendo una cara horrible. Ah. ¿Entonces quieres verme la cara? La morena se burló y asintió. Ymir meneó la cabeza, mirando hacia un lado. Como si fuera a ser un espectáculo digno de ver, al darse la vuelta, la morena se encontró con un rostro increíblemente atractivo. Ymir se encontró con un rostro bronceado, sin imperfecciones. Su rostro era perfectamente simétrico. Cada rasgo se acentuaba en perfecta armonía. Sus ojos azules brillaban en armonía con los mechones de su cabello rubio, acentuados por sus apenas visibles mechones plateados. Definitivamente se retractó de sus palabras, aunque no todas. Si hubiera sido heterosexual, este dios de hombre sin duda sería su tipo. Digo, joder, hasta a mí me pusiste nerviosa. Eres la capitana guapa. Tendría que agradecerle a Sasa por ese apodo más tarde. El dios de ojos azules volvió a colocarse la máscara en su posición habitual. ¡Qué adulador! No olvides lo que te dije. Si te interpones en mi camino, te mataré. Seguro que Sasa también espera que le haga algo. Las consiento demasiado, soy demasiado blanda. Sí, suave, supongo que no soy una de esas chicas, considerando que me amenazaste con matarme hace un par de minutos. La morena frunció el ceño. Era terriblemente aterrador por un momento, y al siguiente podía estar completamente tranquilo y perezoso. Incluso ella cayó víctima de sus verdaderas intenciones sin siquiera sospechar algo ilícito, y eso era lo más horrible de todo. Al día siguiente, Drista se dirigió al campo de entrenamiento. Hoy se suponía que sería una lección espantosa, lo que implicaba exámenes físicos. También la incomodaba saber que no era rival para nadie en fuerza ni velocidad. Incluso Armin, hasta cierto punto, ocupaba un lugar intermedio en el grupo, pero para ella, esta parte era aceptable a pesar de su evidente desventaja. Drista. Ymir. Ven aquí. La chica rubia de pelo corto giró la cabeza al oír la voz familiar de su capitán. Algunos aún no podían superar que tuviera su misma edad o menos que algunos de ellos, y que fuera, con diferencia, el soldado más fuerte de la humanidad. Su aura misteriosa era más que suficiente para atraer la atención de las chicas y otras oficiales del campamento. Mientras las dos chicas se acercaban a Naruto, Ymir rodeó con su brazo el hombro de la rubia más baja y caminó tranquilamente con su doncella bajo su protección. ¿Ya es hora, Capitán Oti? Debo decir que me da un poco de miedo permitir que devastes a alguien más que no sea yo. Drista palideció. Inconscientemente, se soltó del brazo de Ymir y retrocedió un par de pasos, conteniendo la respiración.
¿Qué? Capitán, ¿qué pasa? Lo siento, no sabía que tú y Ymir eran así, pensé que bromeaba. El rubio enmascarado cerró los ojos. Suspiró profundamente antes de, mirando al cielo nublado que se cernía sobre él, decir, sí que lo es. Tenemos que hablar, y dejé que Ymir viniera también. Seré bastante directo, así que si hay algo que quieras decir antes de empezar, puedes hacerlo ahora. La chica bajita de ojos azules, dándole vueltas a sus pensamientos, intentaba recordar si había hecho algo malo. No lo creo, de repente algo hizo clic. Dios mío. No era mi intención. Solo iba a cambiarme de ropa, te juro que no te estaba espiando sin camisa. Exclamó Trista, sonrojándose al mirar a todas partes menos al soldado enmascarado de ojos azules. En realidad, no era de eso de lo que quería hablarte, pero gracias por admitirlo. Sabía que estabas ahí, así que no te preocupes. De todos modos, ¿recuerdas hace mucho tiempo cuando mentiste sobre tu nombre? Bueno, ahora sé quién eres, dijo el rubio con su sonrisa característica. El rostro de Trista palideció de nuevo. Unas sombras oscuras rodearon sus ojos mientras el miedo comenzaba a adueñarse de sus facciones. ¿Qué? Me llamo Trista Lenz. No tengo otro nombre, dijo en voz baja, fingiendo inocencia. Entonces supongo que no eres Historia Reis, preguntó la rubia, echando más leña al fuego. La morena a su derecha intentó mantener la calma, pero al igual que la noche anterior, la rubia soltó bombas que eran imposibles de romper. Por favor, no me hagas daño. No sé qué hice, pero por favor, simplemente no me hagas daño. Historia extendió las manos para protegerse. Historia, llegará tu momento en que desempeñarás un papel en el gran plan, pero por ahora, sigue haciendo lo mismo que hasta ahora. Además, no te haría daño, eres demasiado amable e importante. ¿Entendido? Naruto metió la mano perezosamente en el bolsillo, mientras con la otra hacía girar el borde de Kubikiribocho en la tierra, creando un pequeño hoyo circular. Ymir decidió romper su silencio. Supongo que deberíamos guardar silencio sobre todo esto. Así es. Por supuesto, Trista puede decidir si quiere que los demás lo sepan o no. Cuando llegue el momento, volveremos a hablar de esto. Ambos asintieron con vacilación antes de girarse hacia los demás en el campo de entrenamiento. Ymir. El rubio enmascarado se llevó la espada al hombro. La morena miró a su capitán con una mano en la cadera. ¿Sí, capitán sexy? Deja de contarle a la gente que fuimos nosotros, podrías darles envidia. El rubio rió entre dientes con su habitual sonrisa en forma de hula quemada, sonrió con picardía. ¿Qué tiene de divertido eso? A Trista se le pueden ocurrir ideas, y no puedo permitir que me arrebaten a mi chica. Trista apartó con suavidad el brazo de Ymir. Está bien, Naruto. No la dejaré decirlo, solo lo hace para alimentar su ego. La chica sonrió con una aura tranquila, tranquilizando a los otros dos. Como sea. Nos vemos luego, el comandante Shadis se enfada cuando la gente llega tarde. Los tres rieron brevemente antes de volver a sus respectivas tareas. Trista se sintió aliviada al saber que alguien realmente respetaba su verdadero nombre. Por primera vez en su vida, nadie usaba su apellido como entrada a la peregrinación de su pertenencia. Más tarde esa noche, comedor del cuartel, tras un día agotador de esfuerzo físico, el pelotón Naruto se hartó. Siempre era reconfortante saber que les esperaba una comida caliente y deliciosa tras 2 días duros consecutivos. Si el zumbido de Sasa era un indicio, la comida era excepcional, como siempre. Ymir se dirigió a la mesa de los 6 amigos, algunos más excéntricos que otros y Mikasa era la media. El comedor estaba en silencio, salvo por el tintineo de los cubiertos y los susurros, reducidos al mínimo para poder comer. Se sentó junto a la siempre estoica y tranquila Mikasa, que comía su estofado a bocados con discreción, mientras Sasa y Konie luchaban por mantenerse en el poder. Eren y Jin se miraron fijamente, como siempre, mientras que Jin miraba de reojo a la chica de cabello negro que comía en silencio. Hola a todos, tengo una historia que contarles. Los demás en la mesa se asomaron por encima de sus tazones, algunos con comida aún a medio bocado, asomando por sus mejillas. Me alegro de tener su atención. Tuve el honor de ver el rostro del capitán y viví para contarlo. Sasa y Konie se atragantaron con la comida, golpeándose el pecho para recuperar la compostura. Los ojos de Eren y Jin se desorbitaron, aferrándose a la mesa con los nudillos blancos. Armin los miró sorprendido, buscando una explicación. Ymir notó con alegría cómo Mikasa dejaba de comer a mitad de bocado. La chica de ojos grises y apagados se quedó paralizada un instante antes de volver a su estoicismo habitual. Parece que Mikasa también siente algo por el capitán.
Esto va a estar buenísimo. Antes de llegar a la mesa, Ymir decidió combinar la historia de Trista con la suya para darle mucha más tentación y un carácter explícito, aunque para las mujeres más que para las demás. Sí, iba a cambiarme de ropa después de una ducha rápida. Allí, de pie en el crujido de los aposentos privados del capitán, estaba Naruto cambiándose. Eché un vistazo rápido a ese cuerpo escultural. Cuesta creer que solo tenga 14 años. Esos abdominales firmes y hermosamente marcados se contraían y expandían con el movimiento de ponerse una camisa limpia. Sus músculos esbeltos se ondulaban con las maniobras, el cabello se dilataba y le cubría los ojos, goteando ocasionalmente sobre sus hombros, lo que me hacía temblar las rodillas. Habló atentamente, evaluando su comprensión a medida que veía cómo Sasa y Mikasa se ponían nerviosas. Los chicos, por otro lado, parecían estar a punto de devolver la comida a la mesa al escuchar los detalles excesivamente descriptivos. Eren dejó caer la cuchara con disgusto. Sigue así. Dijiste que viste su cara, deja de hablar de sus otras partes que no queremos conocer. Los otros chicos asintieron apresuradamente. La sonrisa maniática de Ymir solo aumentó. Oh. Eso me recuerda la parte donde se le cayó la toalla. Sasa, Mikasa, déjenme decirles que su herramienta era tan. Antes de que pudiera terminar, Jin le tapó la boca con la mano, exasperadamente. Connie y Armin se habían caído de sus respectivos bancos, con lágrimas formándose en sus ojos por las partes indeseadas una vez más. Eren se golpeó la cabeza repetidamente contra la mesa intentando olvidarse de esa imagen. En ese momento, antes incluso de llegar al final, las caras de las otras dos chicas se pusieron rojas. Mikasa se contuvo mejor, aunque Ymir veía que sus esfuerzos daban frutos. La chica de ojos grises y apagados estaba a punto de desmoronarse. Probablemente debería terminar, cuéntanos más. Exclamó Sasa, ignorando las miradas de sorpresa de las mesas circundantes. La morena miró a su izquierda, buscando apoyo adicional de la Kerman. La chica de cabello negro asintió con la cabeza, casi imperceptible para los demás en la mesa, evitando el contacto visual. Bien. Por fin pude ver su rostro. Al principio, pensé que mi mente me había jugado una mala pasada, pero me equivoqué en mi primera suposición sobre él. Al principio pensé que llevaba una máscara para ocultar una cicatriz horrible, labios demasiado grandes o tal vez una sobremordida, pero no, este era el rostro de un dios en desarrollo. Ymir continuó, dejando a las chicas con los ojos como platos. Piel suave e impecable. Mechones dorados y sus insondables ojos azul cielo, que acentúan la perfección de su rostro. Tendrías que verlo tú mismo. O sea, Mikasa lleva un tiempo haciéndole coqueteos en secreto, ¿no? Apuesto a que has intentado verlo tú mismo todo este tiempo, quizá incluso asomándote como yo, dijo la morena con picardía. Mikasa escupió la comida que masticaba a mitad de bocado. Su rostro se sonrojó, igual que la prenda que llevaba alrededor del cuello. Avergonzada, se cubrió la boca y se orientó. Disculpe, tengo que ir al baño, dijo rápidamente. La chica de ojos grises y apagados se levantó y caminó hacia el lado opuesto de los baños. Así que tenía razón. Esto es oro. No puedo creer que la despreocupada Mikasa Ackerman, sin duda la cadete más fuerte de todo el 104O, se enamore como una colegiala del capitán Oti. Ymir rió histéricamente, pensativa. Sasa miró confundida a Mikasa mientras se alejaba, cubriéndose las mejillas sonrosadas con su pañuelo rojo. ¿Qué le pasa? Pero, entonces es verdad. Todo este tiempo lo llamaba en secreto Capitán Guapo por su cocina, pero en realidad es un ídolo andante, a Sasa le gusta. La mirada de Asqua se frotó las manos con picardía, llevándose el resto del asado a la boca. Ymir miró a los chicos de la mesa, quienes ya habían ignorado su historia, ya fuera inconscientes o ignorándola por completo, deseando estarlo. Espera, me pregunto si Mikasa sabe que Naruto está ahí fuera. Tengo que verlo. La morena se alejó arrastrando los pies hacia Ackerman, que se alejaba. Afuera. Naruto se sentó en el escalón más bajo del porche de madera, contemplando el sol poniente por encima de la línea de árboles. Muchas conspiraciones se filtraban en su cabeza mientras permanecía inactivo. Desde el descubrimiento del sótano de Yaher, la verdad del mundo que los rodeaba se revelaba lentamente, mostrando la verdadera naturaleza de sus verdaderos enemigos. Durante los últimos 100 años, la humanidad dentro de los muros luchó contra los titanes, sin percatarse de que esas bestias habían sido colocadas allí por otros. Para la gente de Paradis, todo era una mentira enfermiza. Les recordaba la crueldad de la raza humana en cualquier mundo que conociera. Siempre era lo mismo.
Su meditación fue interrumpida por unos pasos que se detuvieron bruscamente en el puente de la cubierta. Quienquiera que fuese la figura, se había sorprendido al verlo y ahora intentaba escapar sin que él lo reconociera. La rubia se giró y encontró a Mikasa inusualmente nerviosa, jugueteando con la bufanda que llevaba al cuello. Vio que la rubia la miraba, lo que la hizo abortar su plan de evasión. Mikasa-chan. ¿Estás bien? Ven a sentarte, me vendría bien la compañía ahora mismo. Con un gesto aprensivo, la chica de ojos grises bajó la escalera crujiente justo al lado de la persona que intentaba sacar de su cabeza. Ymir me tendió una trampa. ¿Cómo voy a salir de esto? No puedo soportarlo ahora mismo. El corazón le latía con fuerza en el pecho, hombro con el chico en su mente. El rubor no abandonó su rostro mientras intentaba mirar a todas partes menos a él. El capitán enmascarado notó la inusual actitud del cadete, siempre tranquilo y sereno. ¿Todo bien, Mikasa-chan? Preguntó con suavidad. Sí. Mikasa hizo todo lo posible por calmar sus nervios. Después de todo lo que había oído e imaginado, ni siquiera podía mirarlo a los ojos. El sol poniente proyectaba una luz difusa sobre el rostro de la chica, haciéndola brillar bajo el haz de luz. El brillo en sus ojos era una visión celestial. Estás hermosa como siempre, Mikasa-chan. Veo que algo anda mal, pero no presionaré. Su corazón latía con fuerza ante la declaración causal, pero la hacía saltar un latido cada vez. Gracias. Aceptó sin pensarlo. Se sentaron en silencio durante un par de minutos mientras ambos estaban perdidos en sus pensamientos. Eres realmente increíble. No creo haber conocido a nadie tan leal y cariñoso en este mundo, aunque no lo demuestres. Ojalá tuviera algo así en mi vida. Siempre he estado solo desde que tengo memoria, y de todas formas, nunca le di mucha oportunidad a los demás. Perderme en las cosas del mundo, en lugar de centrarme en lo que lo construye. Ese debe ser uno de mis mayores arrepentimientos, incluso siendo tan joven. Te envidio. Tener esos lazos y presenciar los tesoros que trae consigo debe ser la sensación más maravillosa. Naruto le habló con cariño a su compañero, con una pequeña sonrisa de satisfacción en el rostro, pero con el corazón lleno de dolor. El corazón de Mikasa se encogía con cada palabra. Solo había estado deprimida una vez en su vida. La pérdida de sus padres fue el peor dolor que había sentido y seguía sintiendo ocasionalmente, pero ahora tenía a Eren y eso la hacía sentir completa. Naruto nunca tuvo nada en absoluto, ni siquiera sabía cómo se sentía, y eso era lo más desalentador de todo. ¿Me tienes? Se sorprendió a sí misma por su sentimiento. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par mientras giraba la cabeza hacia la hermosa chica a su lado. ¿Qué? Preguntó sorprendido. Mikasa se acercó a él, poniendo una mano en su mejilla cubierta por la máscara. No podía controlar sus movimientos, y una nueva confianza creció en ella al acercarse sigilosamente a la rubia. Deslizó un dedo por el borde, pidiendo en silencio que lo bajara. La rubia asintió con cautela, tragando saliva con castidad. Observó con satisfacción el hermoso rostro que la recibió. La vista realmente valió la pena, en todos los sentidos, según la historia de Ymir. Todo en ese momento parecía tan perfecto, como si el tiempo se hubiera congelado y fueran los únicos en el mundo. Blue se encontró con Gre mientras sus rostros se acercaban, hasta que la calidez de su aliento les acariciaba la piel. Ninguno dudó en apartarse al cerrarse la distancia, y sus cabezas se inclinaron con anticipación. ¡Ay, ay, ay! Miren lo que tenemos aquí. Este material de chantaje es oro puro, Ymir, eres la mejor. Los rostros confinados se encendieron ante la voz inesperada. Ambas partes se apartaron como si nada hubiera pasado, alegando contacto accidental. Naruto se quejó en silencio ante la repentina aparición de la peor persona que los había pillado en el acto. Ymir, no es lo que crees. Claro. No es que estuvieran a punto de chuparse la cara ni nada. Ahora están a mi merced. Ymir sonrió alegremente. El momento fue realmente terrible.